Hola, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de las jornadas académicas Enfoques Actuales de la Educación Superior en México, con la conferencia La interculturalización de la educación superior, retos y oportunidades. Agradecemos la participación de docentes del nivel medio superior, superior y posgrado. Me presento, soy la doctora en arquitectura Reina Valladares Anguiano, soy PTC de la Facultad de Arquitectura y Diseño y me tocará moderar esta charla. Les solicitamos, por favor, a ustedes como asistentes que mantengan su micrófono en silencio. Les recuerdo que la comunicación será a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, por favor, deberán de externarlo en esa sección. Mantener su sesión en vista de hablante para mejorar la experiencia de la charla. Y les recordamos que esta conferencia tiene una duración de 1 hora. El conferencista desarrollará su tema durante los primeros 45 minutos y posteriormente tomaremos las 5 preguntas más frecuentes. Les recordamos que si tienen algún problema técnico deberán dirigir su duda o pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Y en este momento le doy la más cordial bienvenida a la Universidad de Colima, a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Stefano, quien es italiano por nacimiento, se nacionalizó como ciudadano mexicano en 2008, es politólogo por la Universidad degli Studi de Milán, en Italia, es maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente tiene nivel 2. Ha sido asesor de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas. A partir de agosto de 2015 hasta la actualidad trabaja en el Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Como investigador titular de la línea de Interculturalidad, Poder y Diversidades. Coordina el seminario Ismos y Fobias, Imbricaciones Excluyentes de la Educación Superior, enfocado en analizar las intersecciones entre racismo, clasismo y sexismo en la educación superior. Es integrante del Grupo de Trabajo Claxo sobre Educación Intercultural del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red de Formadores en Educación Intercultural de América Latina y de la Red de Educación Inductiva Intercultural. Se desempeña como docente en la carrera de Pedagogía, en la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación de la Ibero y en el doctorado interinstitucional de Educación del Sistema Universitario Jesuita. Formado en una perspectiva transdisciplinar que articula ciencias políticas, antropología social e investigación educativa, se posiciona política y epistemológicamente desde un enfoque crítico y descolonial de la interculturalidad, desde la cual desarrolla estudios dialógicos y colaborativos sobre las relaciones entre interculturalidad, poder y diversidades en procesos educativos y de formación docente, enfocándose principalmente en escuelas de nivel básico ubicadas en áreas rurales, indígenas y en instituciones de educación superior en contextos urbanos multiculturales. Tiene investigaciones en proceso y tiene varias publicaciones relacionadas precisamente con los temas que el día de hoy nos reúnen. Doctor, bienvenido a la Universidad de Colima. Doctor Stefano Sartorello, bienvenido a la Universidad de Colima. Es suya la pantalla a partir de este momento. Ay, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Permítanme saludar a una amiga y colega desde hace mucho tiempo, la doctora Rebeca. Qué gusto verte, Rebeca. Gracias por la invitación. Traigo una presentación. Vamos a dialogar sobre los retos y las oportunidades de la interculturalización de la educación superior, que como ustedes saben, pues es un tema, pues es un tema que está en la agenda educativa desde hace muchos años, pero que se ha vuelto a poner en boga recientemente, aunque digamos que por lo menos llevamos 30 años dialogando con estos temas, ¿no? Este, mm,
Me interesaría empezar esta charla recuperando algunos de los saberes previos de quienes están aquí. Entiendo que hay colegas del nivel medio superior, superior, también de posgrado. Qué bien, interesantísimo. Creo que en los tres niveles es importantísimo reflexionar sobre qué implica la transversalización de la interculturalidad en el sector educativo, pero sí me gustaría que unas dos, tres personas libremente pudieran un poco comentar libremente, pues esto, ¿qué es la interculturalidad y cómo se refleja la interculturalidad en su trabajo en la universidad? Me gustaría escuchar a lo mejor a un colega o una colega de medio superior, a una de nivel universitario y a alguien de posgrado. ¿Quién se anima? Si gustan hacer sus comentarios vía chat, por favor. Ah, no hay manera de que tomen la palabra, ¿verdad? En este momento no, doctor. Ok. Ah, bueno, pues entonces busqué ser dialógico en honor al enfoque intercultural. Pero bueno, pues entonces digamos que en los comentarios del chat es donde vamos a ver. Entonces voy a dejar de compartir para poder mirar en el chat a ver quién está comentando algo. ¿Sí? ¿Qué es eso de la interculturalidad? ¿Quién comenta algo? A ver qué saben de esto. No todos, ¿eh? Eso, fantástico. Aquí la doctora Reina dice, la interculturalidad es un enfoque que promueve el diálogo, el respeto y la convivencia armónica entre personas y grupos de diferentes culturas. Va más allá del reconocimiento de la diversidad cultural, implica interacción equitativa, aprendizaje mutuo y transformación social con el fin de construir una sociedad más inclusiva y justa. Excelente definición, parece de diccionario, muy bien. Esta parece así como el manual de la interculturalidad. Muy bien. Otro colega señala que es cuando las culturas pueden interaccionar de forma equitativa. Bien. Eh, ah, eh, yo creo que conozco al doctor Gabriel Frausto, creo que ya lo he encontrado. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, qué placer verlo aquí. Dice, en mi caso, el empleo de repertorio musical de distintas culturas, la participación con el coro de niños de la U de Colima en distintos congresos internacionales donde participan personas de muchos países. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Veo que, digamos, hay distintas, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay distintas aproximaciones a eso que llamamos interculturalidad. Y justo uno de los objetivos de esta charla es tratar de orientarnos en esto que llamamos interculturalidad. Porque retomo la presentación y voy avanzando. Este, Pues en realidad la interculturalidad es algo un poco más complejo de lo que sale en los manuales y lo que sale en lo que estamos acostumbrados a mencionar cuando hacemos referencia a la interculturalidad. Porque desde hace muchos años, en un estudio todavía del 2009, a revisar los usos que se había dado a la interculturalidad en el campo académico latinoamericano, pude percatarme que la interculturalidad no es un concepto ni homogéneo ni unidireccional, sino que en realidad es una idea debatida, en constante negociación y definición. Cuando vemos las políticas educativas interculturales y lo que dicen estas políticas, nos damos cuenta que hay mucha diversidad. Y es por ello que, pues, en ocasiones, varios señalamos que la interculturalidad no necesariamente es un concepto compartido.
Pensamos que compartimos la idea de interculturalidad, pero en realidad, cuando lo aterrizamos en políticas o en praxis o en procesos pedagógicos, nos damos cuenta que hay muchos sentidos que se le puede dar a la interculturalidad. Yo hace años decía que la interculturalidad es un poco como la belleza. ¿Quién puede decir que es bello? No, pues es muy subjetivo. Depende desde dónde me paro, desde dónde lo estoy viendo. Y en ese sentido, a mí me gusta parafrasear a Edwards con su clásica definición de calidad educativa. Yo pienso que la interculturalidad es un significante que, lejos de entenderse como un valor absoluto, adquiere significados distintos en relación a la perspectiva de quien lo enuncia. Y entonces, pues la interculturalidad no se puede entender como un concepto neutro, sino como referente de significados histórica y políticamente producidos. Es por ello que definir la interculturalidad conlleva un posicionamiento político, social y cultural, y también epistémico, ante la realidad social. Y de aquí te quiero partir en esta charla. De hecho, si nosotros revisamos las diferentes perspectivas que se manejan sobre interculturalidad, nos damos cuenta que no hay una sola. Existe la perspectiva relacional, la funcional sistémica, pues hace unos años se ha puesto en boga la de internacionalización, que a veces se usa equivocadamente como sinónimo, y está también la perspectiva crítica y descolonial. Y ahora vamos a dar una vuelta para analizar un poco qué implica cada una de estas perspectivas, justo para dar cuenta que no podemos hablar de interculturalidad si no nos posicionamos en una perspectiva. Por ejemplo, cuando hablamos de interculturalidad relacional, hacemos referencia a la forma más básica de la interculturalidad. O sea, cuando hablamos del intercambio, del contacto, intercambio entre culturas. O sea, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones distintos. En ese sentido, bueno, pues se suele decir que la interculturalidad siempre ha existido en América Latina y en el mundo porque siempre ha habido contacto y relación, por ejemplo, en el caso de nuestro continente, entre los pueblos originarios que habitaban el continente antes de la invasión colonial y después entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y la sociedad blanco, mestiza y criolla. Ejemplos de este contacto son el mestizaje, el sincretismo religioso y las transculturaciones que forman parte propia del continente latinoamericano. Eso se ve en la música, en el arte, etc. Esa perspectiva, sin embargo, que un estudioso, bueno, que ya no vive, pero que ha sido importantísimo en este campo, que es Jorge Gachet, denomina angelical, es una perspectiva justamente angelical porque oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación, colonialidad en los cuales se llevan a cabo las relaciones interculturales. Además, este enfoque limita la interculturalidad al contacto y a la relación, encubriendo o dejando a un lado aquellas estructuras sociales, políticas, económicas, epistémicas, jurídicas, etcétera, que posicionan la diferencia cultural en términos de superioridad e inferioridad. Pasemos a la interculturalidad entendida desde una perspectiva funcional sistémica. Esa es una célebre definición que Fidel Tubino, un gran intelectual peruano, definió en 2005. Él justamente decía que desde una perspectiva funcional sistémica, la interculturalidad pone énfasis en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia cultural, pero con metas hacia la inclusión, en muchas ocasiones disfrazada de asimilación y de integración de la diversidad al interior de la estructura social establecida. O sea que es una perspectiva
que busca promover el diálogo, la tolerancia y la convivencia, pero pues sin cuestionar las reglas del juego, sin ser crítica del status quo. Y de hecho, hay varias y varios autores que coincidimos en que esta perspectiva corresponde a la lógica multicultural del capitalismo global, un poco el enfoque de Taylor, que reconoce la diferencia, pero la neutraliza y la vacía de su verdadero significado. Y por eso se vuelve funcional. Y entonces, en ese sentido, el reconocimiento verbal del respeto hacia la diversidad sociocultural se convierten en una estrategia de dominación que no apuntan a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino simplemente al control del conflicto étnico intercultural y a la conservación de la estabilidad social y económica. Esta perspectiva se relaciona muy de cerca con esta que les decía que se ha puesto muy en boga en los últimos años, que se habla de interculturalidad e internacionalización casi como sinónimos, ¿no? En este sentido, se suele decir que hay que internacionalizar nuestras instituciones, sus modelos educativos, sus estudiantado y su planta docente, pero en realidad esta internacionalización es como un neocolonialismo, porque suele más bien ser una réplica de modelos educativos o de tutorías o de investigación, pues de las universidades del norte global. Y en ese sentido es otra vez una caída en perspectivas eurocéntricas, occidentalocéntricas, pues en las cuales siempre existe una diferente valoración entre quienes habitamos el sur global y el norte. Finalmente, una cuarta perspectiva, que es una perspectiva más compleja y a la que me voy a detener, en la que me voy a detener un poco más tiempo, es la que se denomina la perspectiva crítica y descolonial de la interculturalidad. Y aquí la autora de referencia es Catherine Walsh, aunque en realidad hay muchas y muchos otros autores que a partir de las primeras consideraciones de Walsh han estado desarrollando esta idea. Pero yo aquí voy a retomar algunos de los elementos más importantes que la propia Walsh destaca. Esta autora dice que desde esta perspectiva, la diversidad y la diferencia se insertan históricamente en el marco de estructuras de poder colonial y racial propias de la modernidad colonialidad, como son la colonialidad del poder, del saber y del ser. Son términos que seguramente ustedes manejan, ¿no? La colonialidad del saber, por ejemplo, muy bien descrita en este famoso texto coordinado por Edgardo Lander, es la que dice que los saberes en la academia no tienen todo el mismo peso, porque a partir del eurocentrismo hemos aprendido que hay saberes que cuentan más y saberes que cuentan menos. O la colonialidad del ser es la que, por ejemplo, implica estos procesos de racialización que vivimos muy a menudo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las relaciones interculturales pues se han construido y se siguen construyendo dentro de una matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, donde las poblaciones blancas y blanqueadas, así como sus formas de vida, sus epistemologías y sus conocimientos, están en la cima, mientras que las de los pueblos indígenas, afrodescendientes, sectores campesinos, populares y demás grupos subalternizados ocupan los peldaños inferiores de la pirámide social. Es por ello que desde la interculturalidad crítica y descolonial se plantea la importancia de transformar, por medio de procesos de descolonización,
las estructuras, las instituciones y las relaciones sociales, construyendo otras condiciones de estar, de ser, de pensar, de conocer, de aprender, que sean distintas. Es por eso que desde esta perspectiva se trata de un proyecto político, social, ético y, sobre todo, epistémico, que apunta a la transformación de las estructuras y de las instituciones. Es por ello que cuando hablamos de la interculturalidad crítica y descolonial, no hacemos referencia únicamente a las poblaciones originarias, sino hacemos referencia a todas y todos, a nosotros, y en particular a las poblaciones blanco-mestizo occidentalizadas, que son las que menos se han interculturalizado en la historia, por ejemplo, de nuestro país. Y en ese sentido, es claro que la interculturalidad crítica y descolonial es profundamente antirracista, anticlasista y antisexista, y se relaciona con perspectivas interseccionales críticas dirigidas a transformar las estructuras y los procesos que reproducen los múltiples e interconectados privilegios y opresiones que caracterizan nuestras sociedades y, por supuesto, nuestras universidades. Muy bien, pues aquí yo tenía una parte de reflexión donde de nuevo me gustaría un poco dialogar con ustedes, porque nunca me gusta hacer monólogos, ¿verdad? Justamente desde la perspectiva intercultural sería muy complejo hacerlo. Y me gustaría tener unas participaciones a partir, por ejemplo, de esta pregunta detonadora, ¿no? ¿Qué tipo de interculturalidad es la que ustedes ahorita sienten que se está viviendo en la Universidad de Colima? ¿Es una interculturalidad de tipo relacional, sistémico-funcional, internacionalista o crítica y decolonial? Y en ese sentido, ¿por qué? ¿Quién, quién quisiera aportar alguna reflexión siempre en el chat? Déjenme ver porque hay muchos mensajes. Ya de hecho pueden hacer acceso, tienen acceso a su micrófono. Si de manera corta pueden hacer intervenciones, por favor. Excelente, levantando la mano me parece fantástico. Cecilia Cecilia, Caloca comenta que yo creo que la internacionalización, pero sería ideal que llegáramos a la crítica y decolonial. La doctora Claudia Marcela Prado Mesa coincide con la doctora Cecilia. No sé si alguien más quiera hacer alguna intervención a micrófono abierto. a ver, voy a preguntar yo, voy a ser así como el maestro en la clase. Rebeca, tú que estás ahí tan atenta. No, Hola, perdón, es la Estefano. broma. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de interculturalidad es la que se está en este momento fomentando en la Universidad de Colima? Yo creo que como señalaba Ceci, efectivamente la que se ha impulsado más en los últimos años tiene que ver con la internacionalización, precisamente porque no ha habido como un reconocimiento sobre la diversidad que está en las mismas aulas. Entonces, partimos como de esta noción de la gente que viene de afuera y que hace intercambios, que hace estancias, o de las experiencias que tiene el estudiantado cuando hace estancias hacia el extranjero, ¿no? Pero no ha habido como una reflexión sobre las diversidades que existen dentro de las aulas. Y creo que un poco el interés de la universidad es abrirse justamente a otras nociones de interculturalidad y esperemos que sean cada vez más exigentes que apunten poco a poco a esta parte de la visión decolonial, ¿no? La perspectiva crítica. Gracias, muchas gracias, Rebeca. Justamente en lo que sigue, les voy a compartir una experiencia similar que nosotros estamos teniendo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Ahorita voy a avanzar con mi presentación hasta justamente esta parte. Un momentito y les voy a compartir. Bueno, nosotros también en la Ibero, pues desde hace unos años hemos también empezado a caminar este sendero, tratando un poco de entender cómo transversalizar la interculturalidad en una universidad como la Ibero, que es una universidad privada, en una universidad donde estudia principalmente una parte importante de la élite socioeconómica del país, pero que también es una universidad confiada a la Compañía de Jesús, una universidad con un enfoque humanista, con un fuerte énfasis en el compromiso social y la transformación social hacia la construcción de una sociedad más justa. Entonces, pues bueno, cuando empezamos a hablar de interculturalizar la Ibero, pues salieron cosas bien interesantes que ahorita les voy a compartir. De hecho, como pueden ver en esta lámina, el proceso de transversalización de la Ibero se inserta en un proceso de transformación de la oferta educativa de nuestros 34 programas de licenciatura, que fue impulsada desde la rectoría del padre David Fernández Dávalos entre 2014 y 2020. Yo justo estaba recién en la universidad y esta transformación de la oferta educativa tenía estas tres características. Por un lado, promover una formación interdisciplinaria, pero caracterizada por un marcado compromiso social y un sello humanista. Dos, una formación ligada a la acción social que permitiera que nuestros egresados, pero también nosotros mismos como profesores e investigadores, incidiéramos en la realidad y en las problemáticas sociales de la realidad para transformarlas. Y en ese sentido, había todos unos valores que se pusieron al centro del trabajo de cambio curricular, que relacionados con la promoción del respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos, la justicia, la paz, la sustentabilidad, la inclusión, la igualdad de género y la interculturalidad. O sea que la interculturalidad venía junto con un paquete que es el paquete que les acabo de explicar. No venía solita, venía como parte de una gran transformación de la universidad, una transformación ontológica y epistémica. Y eso es bien importante señalar. En ese sentido, yo fui uno de los tres colegas que estuvimos a cargo de orientar. Se creó una comisión donde participamos Luz María Moreno Medrano, Eugenia Legorreta y un servidor, que tuvimos un poco que ofrecer orientaciones a la universidad para decir cuál es el camino para transversalizar la interculturalidad en nuestra universidad, una universidad como es la Ibero. Y nosotros pues ahí tuvimos pocas dudas y dijimos que desde una Ibero comprometida con el bien común, la justicia social y la incidencia en la transformación social, pues necesitamos posicionarnos en un paradigma crítico y decolonial de la interculturalidad. Y entonces asumir que las múltiples diversidades que caracterizan nuestras sociedades se relacionan con estructuras de desigualdad y asimetrías que, como señalé hace poco, tienen origen en un sistema moderno colonial, capitalista, racializado y patriarcal. Y entonces teníamos que acatar justamente estos temas, entender cómo en la universidad y desde la universidad estábamos reproduciendo y estamos reproduciendo estructuras patriarcales, capitalistas, racializadas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, estuvimos planteando que había por lo menos 4 elementos que había que considerar si queríamos nosotros
trabajar en serio el tema de la interculturalidad. Teníamos que partir desde una perspectiva intracultural en la que pudiéramos aprender nosotros mismos como profesores y docentes administrativos, directivos, para poderlo compartir con nuestro estudiantado, ¿verdad? Porque pues esto no es solo de los estudiantes, esto es de nosotras y nosotros. Esta capacidad intracultural de valorar nuestro grupo de pertenencia, pero desde una mirada crítica, lo que se llama autoestima cultural reflexiva, para poder darnos cuenta de cuáles son los privilegios y cuál es nuestro papel como sector privilegiado, efectivamente, en la reproducción del clasismo, del racismo y de la discriminación. También necesitábamos este elemento transcultural, que tenía que ver con la capacidad de reconocer y relacionarnos con la otra edad, siendo conscientes de las asimetrías y mecanismos de exclusión que están presentes en cualquier tipo de lenguaje, verbal y no verbal, pero así también en las interacciones que se dan en el aula, o en los pasillos, o en los comedores, o en otros espacios de la universidad. Necesitamos abordar el elemento interepistémico, o sea, darnos cuenta que la perspectiva eurocéntrica o occidentalocéntrica, que es la que todas nuestras universidades adoptan, pues son perspectivas limitadas, porque pues estamos viendo solo una parte de la forma de producir conocimiento que existe en la humanidad. Y nos estamos olvidando de las otras 10.529, hay algunos que dicen que son 10.530, yo lo dudo, epistemologías que existen en la humanidad. Pero nosotros solo manejamos una. Entonces necesitamos tener un enfoque interepistémico muy desarrollado. Y finalmente, sí estamos convencidos que esto no es solamente verbo, sino también es acción. Y entonces había que vincularlo con esta temática de la incidencia, ¿no? O sea, si somos universidad intercultural, crítica y descolonial, tenemos que salir del claustro y meternos en la sociedad y promover cambios, tanto en nuestro propio grupo de pertenencia como en y con los sectores sociales subalternizados. En este sentido, nosotros pensamos que interculturalizar la universidad implicaría que nuestros estudiantes, nuestras y nuestros estudiantes, además de desarrollar todas las competencias propias de su área disciplinar, necesitaban también desarrollar estas 4 competencias, que las denominamos competencias interculturales. Por ejemplo, comprender las realidades desde diferentes racionalidades y lógicas de pensamiento y adoptar una postura crítica frente a ellas. Relacionarse desde planos de igualdad, respeto y aprecio con diferentes grupos socioculturales, o sea, no ser racistas. Involucrarse y acompañar procesos de transformación social que favorecieran la valoración y el reconocimiento de las múltiples diversidades y confrontar las asimetrías, el racismo, la discriminación, el clasismo, para buscar construir una sociedad más justa y equitativa. Y para hacerlo, en esta comisión nos pusimos un poco las pilas, en realidad lo tomamos muy en serio, ofrecimos a nuestros colegas algunas orientaciones que les ayudarían, por ejemplo, en tema de diseño curricular, a elaborar programas de asignaturas que respondieran a ello, porque si no, todo esto queda a nivel de discurso, si no se aterriza en la praxis educativa, pero también en el diseño curricular. Entonces, por ejemplo, nosotros sugeríamos preguntas, algunas inquietantes, sobre fines de aprendizajes, sobre contenidos, sobre actividades de aprendizajes y sobre formas de evaluación. Ahora, no tengo el tiempo para abordarlas todas, pero si le echan una mirada,
Por ejemplo, cuando hablamos de fines de aprendizajes, nos interesaba cuestionarnos si los fines de aprendizaje de la materia que estoy diseñando o que estoy facilitando reconoce la existencia de epistemologías no eurocéntricas e incluye perspectivas y lógicas de conocimiento plurales y diversas en el abordaje de los temas centrales de la asignatura. Para hacer un ejemplo claro, yo doy la materia de pedagogía intercultural. Entonces, en mi materia, si no hay pedagogías indígenas, pedagogías afro y pedagogías árabes, pues es como que no estoy hablando de pedagogía intercultural. Si solamente estoy hablando de las pedagogías clásicas eurocéntricas, pues ahí hay como un tema, ¿verdad? O en otras materias, ¿no? O sea, cada quien lo puede ver relacionado desde su propio campo del conocimiento. Por ejemplo, nos importaba también que en las formas de evaluación se tomaran en cuenta las múltiples diversidades genéricas, socioculturales, de capacidades, de inteligencias lingüísticas de las y los estudiantes. Por eso estamos peleados, por ejemplo, cuando en la universidad decían que para titularse todo el mundo tenía que acreditar el inglés. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué no el náhuatl? No, pues es que el inglés es la lengua de la internacionalización. Ah, no, pues ves, entonces pues ahí caemos de nuevo, ¿no? Pues, ¿y cómo vamos a solucionar las tremendas asimetrías que atraviesan nuestras sociedades si no empezamos a revertir esta relación colonial o neocolonial entre sistemas de conocimiento y sistemas lingüísticos? Bueno, esas eran algunas de las preguntas que nosotros planteábamos, ¿no? Un balance preliminar de lo que ha sucedido en la Ibero a lo largo de estos 5 años lo pueden encontrar en varias publicaciones que están aquí mencionadas. Hay una en un libro de Claxo, en este libro de Interculturalidad y Educación en Contexto de Desigualdad en América Latina. Es un libro que acaba de salir. Está en descarga gratuita en la página de Claxo. Hay otro que está recién publicado el año pasado en la revista Cinéctica, ahí del ITESO de Guadalajara. Y hay uno previo que publicamos hace un tiempo en la revista Cuestiones Pedagógicas. Ahí se explica un poco cómo nos fue, porque no crean que nos fue tan bien, porque pues tomar en serio el proceso de transversalizar una interculturalidad crítica y decolonial tocó fibras sensibles y en realidad fue complicado y en algún momento muy conflictivo, ¿no? Entonces prepárense porque no es un camino libre de obstáculos. Muy bien, pues entonces creo que vamos a buen tiempo, según lo que me comentaba la moderadora del espacio, para que yo me calle y abramos una ronda de preguntas, comentarios y con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Estefano Sartorello. Mire, en el chat realmente no hay preguntas, pero sí hay algunos comentarios que están haciendo mis compañeros. Algunas de ellas tienen pues que ver con precisamente con cómo estamos trabajando. El doctor César García menciona que no se ha tomado conciencia en la universidad de aspectos como el provenir de ámbitos rurales urbanos o de provenir de diferentes clases sociales, pues que sí, que son parte de la interculturalidad que no tomamos en cuenta dentro de la universidad, ¿no? La doctora Miriam Rebeca Pérez comenta que esta perspectiva crítica de colonial, pues no solamente implica transformar las dinámicas institucionales, sino también pensar nuestras disciplinas más allá de cómo las hemos conocido. Y en ese sentido, pues menciona que son muy pertinentes las preguntas que usted acaba de hacer. Algunos de mis compañeros están levantando la mano. Les recordamos que tenemos 1 hora solamente para la sesión. Déjenme checar cómo está el orden de las preguntas. A ver si me deja ver.
Están levantadas dos manos, pero no alcanzo a observar. Una es Cecilia Caloca, si gusta comentar, doctora. Ok, hola Estefano, hola a todos. Ya quería que fuera este día. Me gusta mucho la propuesta que tienen ahí en la Ibero, y compartida un poco, en una realidad un poco diferente con algunos centros educativos, indígenas. A mí me gustaría muchísimo que, nos pudieras, este, comentar cómo se hace el trabajo de vinculación con otros sectores. Por ejemplo, en el ITESO tienen el programa PAP, que es como si fuera la tesis, pero son proyectos que realizan los estudiantes y en distintas comunidades, en distintos rincones del país, y eso genera ese vínculo comunitario de la institución del estudiante, generando, ejecutando, o resolviendo un problema real, ¿no? Entonces, no sé si en Libero tienen esto también y no sé qué tan funcional de verdad ha sido la experiencia con este punto. No sé si hacemos varias preguntas y yo luego trato de contestar. De acuerdo, doctor. Jazz Flores, ¿puedes hablar, por favor? Hola, sí, buenas tardes. Fíjense que nosotros dentro de la Universidad de Colima, de los proyectos de investigación y fortalecimiento a la investigación, estamos desarrollando un proyecto diagnóstico sobre la erradicación de las violencias con una perspectiva de interculturalidad. Entonces, considero que esta información que nos está ofreciendo el doctor va a servir o está sirviendo y nos va a servir bastante para esto, para este diagnóstico, ¿no? Y esta parte de la presentación y la propuesta que queremos hacer, creo que va muy ad hoc. Es diversas escuelas, desde medio superior, bachillerato 18, bachillerato 25, facultad de filosofía, facultad de derecho, ciencias políticas. Entonces, creo que esta información y esta charla que nos acaba de compartir nos va a ampliar y sobre todo nos va a permitir, creo que integrar estos elementos de interculturalidad que queremos visibilizar, ¿verdad? Es todo, gracias. No alcanzo a ver más que el apellido de Larrañaga Pelayo. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo la verdad cuando vi el título de la conferencia me interesó mucho porque yo soy maestro por horas y doy clases de finanzas y realmente las finanzas está totalmente ahora sí que hacia el occidente, ¿sí? Entonces, cuando quiero hacer yo mis programas y tratar de incluir otro tipo de bibliografías, otro tipo ¿cómo se llama?, de ambientes, me cuesta mucho trabajo porque la mayoría de la bibliografía sale de ahí, ahora sí que es del neoliberalismo occidental, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo yo puedo hacerle para tratar de incluirle esa interculturalidad en mis programas cuando hay poco material, poca bibliografía? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Hay una pregunta más, bueno, hay dos preguntas más en el chat, doctor. No sé si quiera comentar las que ya le hicieron o quiere que le lea las que tenemos en chat. Si gusta, dígame las que están en el chat y luego En el, trato de... ok, en el chat el doctor Paul Ceja menciona que el esquema de evaluación planeado en el cambio de su universidad les permitió identificar qué tanto la comunidad se apropió de lo que implica la interculturalidad. Y la doctora Miriam Rebeca Pérez Daniel comenta y cómo favorecer el diálogo intrauniversitario ante estos puntos álgidos disciplinares sin que se cierren las puertas al intercambio. Son las preguntas que tenemos, doctor. Son tan buenas preguntas que no tengo respuesta, pero puedo tratar de comentar. No, bueno, muchas gracias. Son muy buenas preguntas en realidad. La que comentaba la colega Cecilia, sí, yo creo que es bien importante. De hecho, justo el tema de la transversalización de la interculturalidad desde una perspectiva que buscaba la incidencia social implicó que
en todos los programas educativos de la universidad también se desarrollara un trayecto de formación y acción social, que comienza desde el primer semestre y que culmina con el servicio social, donde las y los estudiantes de todas las carreras van aterrizando en proyectos con impacto social, con incidencia social, derivados de sus respectivos campos disciplinares. Entonces, similar a lo que hace el ITESO, pero también con sus diferencias, siempre el tema fue cómo incidimos en la realidad y cómo al incidir en la realidad, pues entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no? Y empezamos a cuestionarnos y a ver cómo, por ejemplo, podemos tratar de comprender que hay otras maneras de gestionar los recursos, por ejemplo, de las cooperativas comunitarias, que permiten hablar de otros tipos de finanzas que no son las finanzas más, digamos, hegemónicas, que obviamente tienen un peso enorme y una importancia infinita, porque en realidad es justamente una materia que obedece a un cierto tipo de paradigma, no es una materia que puede responder a un paradigma crítico del capitalismo neoliberal, sería una contradicción, ¿verdad? Y sin embargo, en la praxis, en la vida real de muchas comunidades urbanas, populares, indígenas o también anticapitalistas, hay otras formas de gestionar los recursos económicos que pueden ser tomadas como pequeños ejemplos de experiencias alternativas. Obvio que la materia de finanzas es de las más complicadas. Por ejemplo, en la Ibero Ciudad de México, yo estoy terminando justamente esta evaluación de la que mencionaba otro colega, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero su pregunta era muy bien importante. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta del estudio y me puse a analizar los 34 planes y programas de estudios de la universidad. Hicimos un análisis de toda la base de datos de los 34 y lo hicimos desde una perspectiva mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Y desde lo cuantitativo nos dimos cuenta que únicamente 12 programas de los 34 le habían realmente entrado al tema de la interculturalidad. Corrimos palabras claves en las bases de datos y nos dimos cuenta que solamente programas como comunicación, psicología, pedagogía, economía, relaciones interculturales, arquitectura, historia del arte, historia, ingeniería biomédica, eran los que de veras le habían entrado. Ahora, ¿con qué perspectiva? Con perspectivas plurales. Por ejemplo, los colegas de economía tenían una concepción de la interculturalidad mucho más vinculada con la internacionalización. Obvio, porque, digamos, la perspectiva, el enfoque de la carrera está más vinculado con estas tendencias. Lo mismo los colegas de relaciones internacionales, que también en su búsqueda de incidir en problemáticas sociales, pues terminaban cayendo mucho en la reproducción de recomendaciones de organizaciones internacionales. Pero, por ejemplo, tremendamente interesante fueron los ejemplos de comunicación, de pedagogía, de psicología también, donde en realidad sí los colegas hicieron un esfuerzo importante para tratar de deconstruir epistemologías muy eurocentradas y tratar de abrir sus disciplinas a otras miradas. El camino está muy lejos de poderse terminar. Estos cambios en educación se hacen en décadas, no se hace de un día para el otro. Pero digamos, de alguna manera, en lo que yo he podido analizar, el estudio yo creo que saldrá publicado a finales del año o al comienzo del próximo, porque pues está justamente ahora siendo dictaminado el artículo.
da cuenta de la complejidad, de las implicaciones y de los alcances. Entonces, cuando hablamos de que hay varias perspectivas, no es para decir que una es la mejor. No, desde mi locus de enunciación hay una perspectiva que yo considero que es necesaria o urgente, pero no puedo ser intercultural si no acepto que el doctor Larrañaga, por ejemplo, tenga una perspectiva distinta y que tenga una perspectiva intercultural más próxima a la interculturalización desde una perspectiva de las finanzas y entonces más vinculada a temas de la internacionalización, por ejemplo. O sea, no nos olvidemos, somos universidades, somos centros del saber plural. Entonces necesitamos abrirnos a las diversidades y no encasillarnos en una sola perspectiva. Pero esto tiene que valer para todas y todos. Entonces, si desde ciertas carreras interculturalizar significa abrirnos a la mirada oriental o a la mirada de los pueblos originarios de nuestro país o a la mirada de lo que se está debatiendo en el continente africano o en India, donde hay una producción en temas interculturales increíbles, pues tenemos que aceptarlo. Y asimismo tenemos que dialogar también pues, con quienes siguen manteniendo la idea del mainstream y entonces que interculturalizar significa internacionalizar. Entonces, pues, esto implica un poco esa pluralidad epistémica que luego nos cuesta en las universidades, ¿no? Termino, veo el tiempo. Esto también, y este es uno de los hallazgos más importantes que yo he encontrado, mucho depende de la voluntad política de quienes están al frente de nuestras instituciones. Nosotros en la Ibero acabamos de vivir una transición bien importante entre un rectorado que promovió la transversalización de la interculturalidad desde perspectivas críticas, poniendo al centro temas de equidad de género, de racialización, de clasismo, a un rectorado ahora muy conservador, donde todo esto está siendo muy obstaculizado. Y así son las universidades. Son centros de poder donde, de acuerdo a las coyunturas, cambia el poder y cambian los enfoques. Pero lo interesante es que las academias, quienes habitamos la universidad, como profesores de tiempo o como profesores de asignatura, pues seguimos contando con nuestra importantísima libertad académica, libertad de cátedra, que nos permite en realidad ser actores de cambio, ¿no? Entonces, aquí en la Ibero estamos viendo de que a pesar de que ha cambiado el viento, hay muchas carreras donde el proceso de transversalización sigue siendo crítico. Y hay otras donde pues no, ya le dieron la vuelta y están regresando. Esto creo que va a pasar todo el tiempo y es muy probable que también ustedes lo vivan, ¿no? Pero pues mi sugerencia es que le entren con pasión, es entretenido, son debates muy necesarios y tengan mucha paciencia porque esto genera mucho conflicto, mucho conflicto. Bueno, eso nomás para tratar de tocar las preguntas que me han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay comentarios de agradecimiento por su exposición y pues por la tarea pendiente que dejamos acá en la universidad, que también estamos trabajando precisamente en muchos de nuestros planes de estudio, en la manera de cómo integrar la interculturalidad a los mismos, ¿no? Quizás algunos lo estamos haciendo ahora sí que como dirían los músicos de oído, y lo hemos hecho en algunas de nuestras materias, pero no necesariamente lo hemos integrado de manera a nivel universitario. Entonces, finalmente, pues es un tema que tenemos que estar trabajando. Aquí nos dejan varias de sus textos, usted nos los está dejando, entonces por ahí seguramente se los podremos hacer llegar a través de la DIGEDPA a todos los compañeros que están por acá. Muchas gracias, doctor.
Patti, si me hiciera favor de poner la constancia para agradecerle al doctor su participación en este evento. Pues a nombre de la Universidad de Colima, doctor, le estaremos haciendo envío de esta constancia, pero ahora la leemos. La Universidad de Colima otorga la presente constancia al doctor Estefano Sartorello por impartir la conferencia La interculturalización de la educación superior, retos y oportunidades como parte de las jornadas académicas, enfoques actuales de la educación superior en México, el 30 de junio del 2025, en modalidad en línea. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. A nombre de la Universidad de Colima, de mis compañeros y compañeras, doctor, le agradecemos mucho esta conferencia que nos pone a pensar y a ponernos a disentir y a dialogar en esto que la universidad pues siempre tiene que estar haciendo, que es parte de lo que es nuestro quehacer universitario. Muchísimas gracias, doctor. Muy No, buena gracias tarde. a ustedes. Mucha suerte. Gracias, Hasta doctor. luego.